Estamos seguros de que hoy va a ser un domingo de gloria. Amén. Y sin no más tardar, vamos a empezar a hablar de promesas, de unas promesas que Dios hizo para su pueblo cuando salió de Egipto. Vamos a empezar por aquí. Son promesas que Dios da a su iglesia y también a nosotros, porque somos hijos suyos. Y por eso vamos a atesorar cada promesa que se vaya nombrando y leyendo. Y vamos a hablar también sobre el paso del Jordán, del pueblo de Dios. Todo lo que le llegó a suceder mientras ellos esperaban poder cruzar. Pero primeramente vamos a recordar y saber que el pueblo de Israel pasó 40 años en Egipto, en esclavitud, sirviendo y también siendo maltratados por el faraón. Todos conocemos que de una manera sobrenatural Dios mandó a Moisés, al libertador. Su siervo Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto con la mano poderosa del Señor. Lo sabemos. Dios los llevaba a la tierra prometida, a la tierra que fluía, dice la palabra, leche y miel. La tierra de provisión, porque era una tierra de provisión. Tierra de paz, era una tierra de paz y una tierra de libertad sobre todo, porque ellos sabemos que nunca habían sido libres. Y andaron 40 años más dando vueltas por este desierto, sin poder pasar a la promesa. Y esto todo debido a su desobediencia. Y también a no querer ser transformados en su carácter, porque dice la palabra que era un pueblo duro de cerviz, duro de cabeza, de mollera. Le costaba mucho, eran tozudos. Y este proceso, hermanos, para ellos fue de mucha lucha y de mucha dificultad, porque no andaron en obediencia delante de Jehová su Dios. También nos habla la palabra de que también pasó y llegó a suceder lo peor para el pueblo de Dios, la muerte de Moisés, la muerte del líder. Dice la palabra que todo el pueblo se enlutó y lo lloró durante 30 días. Pero antes de morir, hermanos, antes de morir Moisés, delegó en Josué por mandato de Jehová su sucesor para el pueblo del Señor. Josué representaba un nuevo comienzo, un nuevo líder y una nueva unción, un inicio diferente para el pueblo de Dios. Vamos a leer en Josué 3, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra. Se levantó de mañana y él, todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Levantaron el campamento, hermanos, para llegar al Jordán y llegar a la orilla y descansar. Ellos estaban a punto de salir del desierto. Dejaron el desierto atrás. Como decía nuestro hermano Natán, hay que dejar las cosas viejas atrás y mirar las nuevas. Porque ellos estaban a punto ya de salir de este desierto y entrar en la tierra de las promesas.
con Josué y con la mano de poder de Jehová, todo iba a cambiar para este pueblo de Dios, todo iba a cambiar. El Señor da una promesa a Josué, en Josué capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Josué, como podemos cambiar también y decir, entonces Jehová dijo a la iglesia La Esperanza de Cambrils, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Eso sí es una promesa. Y vamos a hablar, hermanos, de qué significa cruzar el Jordán para el pueblo de Israel y también para nosotros. Tenemos tres maneras de cruzar el Jordán. Saber lo que es cruzar el Jordán. En primer lugar es salir del desierto y avanzar al propósito de Dios hacia la tierra prometida. Cruzar el Jordán es llegar a lo que Dios, tu Señor, tiene preparado para ti y también para mí y para nosotros como iglesia y como hermanos. Y cruzar el Jordán es andar hacia el propósito de Dios para su pueblo y para su iglesia. Porque Dios tiene cosas maravillosas preparadas para cada uno de nosotros. Y el Señor nos está diciendo que es el tiempo de cruzar y avanzar. El pueblo de Dios también esperaba este tiempo y este momento. Pero si buscamos en la palabra, nos habla de que habrá obstáculos y situaciones difíciles y muchas dificultades para cruzar ese río. En Isaías 43, capítulo 43, versículo 2, dice la palabra, refiriéndose a una seguridad de ver esos problemas al cruzar. Cuando pases por las aguas, dice la palabra, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. El Señor te protegerá. También cruzar tu Jordán es ver una barrera delante de ti, lo que se opone a la promesa que tu Dios te da, que tu Dios te dio. Por eso hemos escrito, hermanos, por eso hemos escrito en este año, en esta cajita, nuestros desafíos, peticiones, lo que vamos de corazón a que Dios nos cumpla ese año, está aquí dentro. Por eso hemos escrito en esta cajita. Nuestra visión, como dice la palabra, escribe tu visión y te dice el Señor, encomiéndate a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces Josué habló al pueblo y esta palabra también va dirigida a nuestra iglesia. Siempre antes de cruzar, en Josué capítulo 3, versículo 5, les dijo Josué al pueblo, esto es importante, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas en vosotros. Hermanos, hoy hay que estar en armonía en el Señor y siempre en su voluntad. El creyente tiene que asegurarse de que su corazón sea puro, sea limpio
estén sobre todo y esté sobre todo guiado por lo más importante, el Espíritu Santo. Santificarse, como dice Josué, es un mandato. Y dice ese mandato, seréis santos porque yo soy santo. Lo dijo el apóstol Pablo en la palabra, y así escrito está. Dios nos ha llamado a santificación. Sed también santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está. Repito, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, el Espíritu Santo nos revela sobre todo la verdad capital de que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de que fue hecha una vez para siempre. Y con la sangre de Cristo somos purificados de todo pecado después de haber procurado siempre el perdón. Y vamos a hablar también un poco más sobre santificarse. ¿Qué quiere decir santificarse? ¿Qué dice el diccionario bíblico? ¿De qué nos tenemos que santificar? De todo pecado y de toda contaminación, de todo mal, de todo vicio, de toda atadura, de toda cosa que impida crecer en la iglesia de Dios. Pero hay que luchar, estar limpio delante del Señor, hacernos siempre conformes a la imagen de Él, porque Él es quien nos purifica nuestros corazones. Nos purifica nuestros corazones por la fe. Y es necesario santificarse y otra vez purificarse antes de presentarnos al Señor. Como aquel trabajador que tiene una entrevista importante, por ejemplo mañana, ¿qué va a hacer? Que de esta entrevista depende su futuro. No va a ir con zapatos rotos, maloliente, con barba. Tendrá que vestirse bien, bañarse, ponerse perfume, saber decir lo que va a hablar. Y así es como tenemos que ser nosotros delante del Señor. Andar con un corazón humilde, con un corazón limpio, sincero. Porque para presentarnos al Señor es necesario estar limpios y poner nuestra fe en Él. Porque ha llegado el tiempo de cruzar este Jordán. En nuestra iglesia lo vamos a cruzar porque veremos la mano del Señor obrar milagros y maravillas. Y en este año ya lo hemos visto, lo estamos viendo, porque tenemos un Dios bueno, un Dios con poder, un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Y le vamos a dar un aplauso al Señor. Dice la palabra también que si quieres cruzar tu Jordán tienes que poner al Señor delante. Delante en todos tus proyectos, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, en el matrimonio. Pero santifícate y dobla tus rodillas al Señor tu Dios cada vez que tengas que hacerlo. No te humilles, esfuérzate, sé valiente, como le dijo Josué el Señor. Como el pueblo de Israel cruzó el Jordán, siempre mirando y siguiendo la presencia de Dios. Pon a Dios delante de tu vida en todas las áreas. En todo lo que vayas a empezar, ponlo en las manos del Señor. Vamos a leer en capítulo 3 de Josué, versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo:
tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. También sabemos que en aquel momento de cruzar el río Jordán, cuando venía el tiempo de la siega, el Jordán iba muy crecido. Quizá porque habían los afluentes que venían al río y había mucha corriente, muchos remolinos. Daría pánico cruzar el Jordán en aquel tiempo. Usted, pastor, lo ha visto el Jordán. Yo me imagino que también tendrá sus momentos de caudalosos. Pero en ese momento la palabra habla de que en el tiempo de la siega las aguas venían de arriba y se detuvieron como un montón. Venían muy fuertes. Pero el Señor, Él es el que nos va a abrir caminos. Caminos en este río. Veremos promesas que el Señor nos guarda para cada uno. Solo hay que tener fe. Fe reverente en Dios. Pero también hay que decir que, cuidado, no te puedes quedar en tu vida esperando a que esas promesas sucedan. No te quedes en la orilla, hermano, esperando a que se abra el río. No te duermas, porque si haces todo eso, el río no se te va a abrir y te vas a quedar esperando. Iglesia, también hay que dar pasos de fe. Y el pueblo de Dios daba pasos de fe cuando cruzó el Jordán. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Cuando se abrieron, empezaron a cruzar. Iba delante por el arca de la alianza con los sacerdotes levitas. Y atrás iba el pueblo con una distancia prudencial. Y en el 15 dice, cuando los ojos llevaban el arca, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Fueron mojados espiritualmente. Porque, hermano, también tienes que mojarte en la iglesia. Tienes que involucrarte en las cosas de Dios. Ser fiel al Señor. Y dile a tu hermano que está a tu lado, este año tienes que mojarte. Díselo. Este año tienes que mojarte. Involucrarte en la iglesia. Porque Dios va a levantar aquí una iglesia fuerte. Una iglesia bendecida. Con muros ante muros, sin fisuras. Dios va a hacer milagros aquí en la iglesia. Y hasta que no te atrevas a dar estos pasos, las puertas no se te van a abrir. Porque el Señor, lo que en Él funciona, es la fe. Lo que en Él, Señor, funciona es la fe. Porque la fe, hermano, te va a abrir caminos. Dar pasos, esos pasos de fe, te va a traer provisión. Provisión en tu vida. Y dar estos pasos de fe también te van a abrir puertas, porque las aguas se abrirán. Y si das esos pasos de fe en tu vida, hermano, como hemos dicho, tenemos que estar limpios, primeramente, estar limpios, santificados en el Señor,
Poner a Dios siempre delante. Su presencia tiene que ir con nosotros. Y dar también esos pasos de fe. Dar también esos pasos de fe, hermanos.